Seguimos hablando con el profesor Fernando Machado del Hospital de Clínicas, del sector de emergencias. Yo le dejaba planteada una pregunta que tiene que ver con cómo están preparándose las emergencias o cómo se prepararon las emergencias o qué cambios hay para tratar de actuar más rápido una vez que ocurre un siniestro. El objetivo principal desde la UNACEF es evitar los siniestros. También del Mayo Amarillo es tomar conciencia y que haya menos siniestros, pero los siniestros van a seguir ocurriendo. Esa es una realidad. Aún en estas metas del diseño de la seguridad vial, lo que se intenta es bajar la mitad. Vamos a seguir teniendo siniestros. Entonces la pregunta es, ¿cómo están trabajando las emergencias? ¿Qué está faltando? ¿Qué han acelerado? ¿Hay por allí un helicóptero que ha aportado en algún momento para evacuar rápidamente a alguien o traer rápidamente a alguien? ¿Cómo está la cosa? Es una pregunta compleja porque abarca múltiples aspectos. Las emergencias en Uruguay son emergencias polivalentes, es decir, que no hay en nuestro país un hospital asignado todavía como centro de trauma. No hay un centro de trauma que tenga lo que en otros lugares se denomina la Trauma Bay, que es la bahía de trauma, o sea, el lugar del departamento de emergencia que está exclusivamente destinado a la recepción de enfermos traumatizados. En el marco de estas emergencias polivalentes nosotros recibimos enfermos graves de distintas patologías y enfermos traumatizados a veces muy graves. Tenemos áreas de reanimación, en prácticamente todas las emergencias grandes hay áreas de reanimación donde se recibe, y ahí está el otro aspecto, que nosotros participamos también de cursos de educación para médicos, de entrenamiento específico en la asistencia al enfermo traumatizado una vez que llega al departamento de emergencia, y también hay cursos específicos de entrenamiento para el personal de salud en el área prehospitalaria. La idea es ir construyendo y dar los pasos a construir un sistema organizado de asistencia al traumatizado que tiene varios aspectos a considerar. Eso sería el EMS, que se le llama, ¿cómo se le llama ese sistema? No. Sistema de trauma. Sistema de trauma. Tiene una pata prehospitalaria, tiene una pata hospitalaria, tiene una pata de rehabilitación. Y también tiene, en eso que es muy esquemático lo que acabo de decir, atravesando todo este escenario, sistemas de información, sistemas de recabamiento de datos, sistemas de gestión de calidad, van todos incorporados como aspectos organizativos de un sistema de trauma que Uruguay deberá transitar hacia el desarrollo del mismo. En países desarrollados esto se ha implementado desde hace muchos años como sistemas organizados, y está demostrado que la implementación de un sistema regional o nacional de trauma tiene un impacto en lo que es descenso de la mortalidad. O sea, nosotros podemos decir que hay muertes que se podrían evitar si contamos con un sistema de trauma organizado. El problema es que a su vez cuando se desarrolla el sistema de trauma hay una etapa de que se va creando el sistema, se va madurando el sistema, y la maduración de un sistema de trauma lleva unos cuantos años. Y a lo largo de esos cuantos años se empieza a ver los frutos que nada más ni nada menos se miden en tasas decrecientes de mortalidad. La gente se muere menos en sistemas organizados que en sistemas desorganizados. Sí, porque la ayuda llega más rápido. Ahora, ¿qué tanto ayuda a la población en hay un siniestro en la ruta y obviamente allí no va a haber una ambulancia que llegue por casualidad, primero llega una persona. Se ha discutido mucho lo del botiquín que se pidió como norma y la gente no sabe para qué sirve. Digo, como médico, como alguien que trabaja en emergencia, ¿qué dirías a la gente que tiene el botiquín y que dice, me hicieron comprar esto para que no me pongan una multa, pero no tengo ni idea que ayuda, no ayuda, es un error que se haya puesto en la ley? No es un error para nada. Creo que uno de los aspectos más importantes para quien se encuentra, para un ciudadano que se encuentra con un siniestro, por ejemplo, en ruta, es rápidamente disparar los sistemas de aviso. Más que ponerse a movilizar gente o a quitar gente o acercarse a un escenario que puede ser peligroso, un auto que está por incendiarse, es rápidamente ver dónde está situado, en qué lugar está situado y avisar. Creo que eso es yo diría el disparar el anuncio para lograr el despacho rápido de policía caminera, de ambulancias. Es decir, que creo que es lo más útil que puede hacer un ciudadano en el momento en que se encuentra con un siniestro en la ruta. Sí, el botiquín tiene elementos concretos, permite por lo menos tener un sangrado primario, pero yo creo que a nivel de ruta de lo que estamos hablando, lo más importante es avisar con celeridad. ¿Y qué tanto tiempo debería responder ese sistema si funcionara en Uruguay, si estuviera implementado para poder llegar a todo el territorio nacional? Es decir, ¿funciona lo del helicóptero? ¿El helicóptero es solamente para algunos casos? Tenemos un país chico, decimos, somos un país chico, en realidad uno nunca está muy lejos de ningún lugar.
porque hay países en donde uno se adentra en la ruta y transita cientos y cientos de kilómetros sin pasar por ningún lado. ¿Es una ventaja? ¿No es una ventaja? ¿No lo hemos organizado aún? Sí, el sistema EMS se denomina, que es el sistema de helicópteros, es un sistema que está en desarrollo. Todavía no está totalmente desarrollado en nuestro país. Tenemos un helicóptero con el que contamos que tiene todas las prestaciones de una terapia intensiva, digamos, para traslado, ¿verdad? Sin duda está demostrado que el helicóptero sanitario sirve, es útil, por encima de los 150 kilómetros, y en Uruguay se justifica, tenemos distancias tales. No se justificaría capaz que en Holanda, pero en Uruguay sí se justifica. Si bien no tenemos, por suerte, grandes accidentes geográficos, situaciones complejas, pero el helicóptero puede ser también utilizado para rescate en sierra, puede ser, pero sobre todo para el transporte sanitario en condiciones que se prevé un traslado prolongado, porque es más allá de los 150 kilómetros, pero es para casos seleccionados, como en todo el mundo. Los sistemas EMS no es para trasladar cualquier tipo de pacientes. O sea, se seleccionan, son enfermos altamente seleccionados que se juzga que se beneficiarían de un traslado en helicóptero versus un traslado terrestre. Recomendaciones para un siniestro en la ciudad. Ya dimos la de la ruta, obviamente. Lo primero, tratar de disparar los sistemas de emergencia. Supongo que son las mismas para la ciudad, sí, pero a veces uno por proximidad dice, estoy a 4 cuadras de un sanatorio, ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo correcto? No, pero quien no sabe movilizar una víctima de trauma le puede producir más daño, un daño secundario con el solo hecho de retirarlo del auto. Entonces lo correcto es nuevamente avisar, porque no es sacar la gente a tirones de los autos. Hay que seleccionar cuál de ellos se saca primero, cómo es la técnica que se saca, qué tipo de tabla se utiliza, cómo se lo inmoviliza sectorialmente. Entonces eso se denomina extricación, es la forma o la metodología de retirar a una víctima de trauma de adentro de un vehículo. O de movilizarlo en la calle, de quitarle el casco. Hay técnicas para todo ello. Por ejemplo, para evitar producir un daño mayor, una segunda lesión, una lesión de la columna cervical, por ejemplo, que podría ser catastrófico. Entonces, para quien no lo sabe hacer, creo que nuevamente lo más importante es llamar, acá en Montevideo, el 911 se convoca y con eso se moviliza tanto la policía como las ambulancias móviles, hospitalarias. A mucha gente que nos está viendo le debe haber pasado esta situación, un siniestro de esos en donde un auto toca una moto, el de la moto vuela, se desparrama, pero se levanta y dice, no, estoy bien, me subo, me voy. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Tratar de convencerlo de que debería ser evaluado y llamar una móvil. Que se quede. Claro. Pero pasan estas situaciones, sí, pasa, que esto es cotidiano. Pasa, sí, pero debería ser evaluado adecuadamente, por lo tanto se debería quedar allí y ser visto por una unidad de emergencia móvil. Sí. Impactos menores entre autos a veces nos generan dolores, un dolor en la costilla, un dolor en esto, lo otro. Imagino lo mismo, ¿no? Automáticamente cuando hay lesionados y a veces uno no se atreve a decir siquiera si me duele un poco, me golpeé. ¿Cuál es el límite médico, desde el punto de vista médico? Lo que pasa es que eso ya es muy personal. Hay gente que ni siquiera dice de su dolor y después cuando llega a la casa se da cuenta, claro. Eso es muy personal. La consulta siempre al médico. Bueno, te invito a ver una nota que realizáramos. No? Es una nota que hicimos en Maldonado con el doctor Edgardo Núñez, es del CTI del Sanatorio Mautone, y habla sobre la siniestralidad, habla sobre los costos y habla también sobre lo que es toda la intervención de la salud desde varios puntos de vista. Vamos a ver la nota. De ocupación de camas de CTI acá en Maldonado, fundamentalmente, y a lo que me refiero, y fundamentalmente voy a dar datos de los dos CTI en los que trabajo, el CTI del Hospital Público y el CTI del Sanatorio Mautone. Se ocupa entre un 15 y un 20% del porcentaje de ocupación de camas son por trauma, por pacientes por trauma, de los cuales la gran mayoría son politraumatizados graves por siniestros de tránsito. Incluso en alguno de estos dos centros, en el centro que corresponde a ACE, ha pasado a ser la primera causa de ingreso a CTI, el trauma, en el último año, estos son números referente al año 2015, desplazando a otras patologías que tradicionalmente eran las más frecuentes en el CTI, como la patología cardiovascular. O sea que hoy pasa a ser el trauma la principal causa de ingreso a CTI. El porcentaje por lo general es bastante parejo, pero se da entre un 60% de hombres y 40% de mujeres.
estamos hablando de una población adulta, y me refiero a adultos de 15 años en adelante. El promedio etario global es alrededor entre los 35 y 45 años, es el promedio, viéndose un mayor predominio de jóvenes, sobre todo en siniestros vinculados a motos, ¿no? La asociación de siniestro de tránsito y alcohol no es nuevo, es algo que lo vemos a menudo y lamentablemente se ve más en las poblaciones más jóvenes. El hecho de estar asociado al alcohol y eventualmente, y más de una vez hemos visto también drogas de otro tipo, drogas de tipo social, influye en el aspecto de que primero favorece el trauma, segundo aparecen con mayor frecuencia las complicaciones, sobre todo complicaciones vinculadas a estadía más prolongada en CTI, a complicaciones como neumonias asociadas a la ventilación mecánica, dificultades en el manejo de la sedación y analgesia. Como decíamos, los pacientes siniestrados son sobre todo jóvenes o en etapa laboral activa, y eso genera un costo muy grande porque son personas que no van a trabajar seguramente por un largo periodo, no solo su estadía en CTI, suponiendo que esas pacientes sobrevivan, muchos quedan con secuelas deficitarias a largo plazo, los que no les permite reinsertarse en la vida laboral activa. Promedialmente se dice que una cama de CTI con insumo y todo cuesta aproximadamente $1000 por día, y este tipo de pacientes quizá un poco más porque llevan insumos, mucha cantidad de insumos, cirugía, en fin, el costo realmente es grande. Promedialmente un paciente de CTI común, el promedio de estadía en CTI va entre 3 y 5 días. El traumatizado grave está en CTI un promedio de entre 7 a 10 días, o sea que casi duplica el promedio de estadía de un paciente común. Otra cosa a destacar es la alta, a veces, mortalidad también que tiene, porque el siniestro de tránsito tiene un comportamiento que se llama trimodal en cuanto a la mortalidad, es decir, puede morirse primero en el lugar del accidente, bueno, eso no ingresan a CTI. Pero las otras dos etapas pueden morirse en las primeras 48 horas estando ya en CTI, o la mortalidad alejada, que es la vinculada a infecciones, y eso ocurre durante la primera y segunda semana. En fin, digo, es una patología compleja, y lo más importante que tenemos nosotros lamentablemente resaltar es cómo ha trepado a ser, en algunos casos, primera causa de ingreso a CTI. Ya estamos en los minutos finales con Fernando, en los minutos finales con Fernando Machado, hablando, en algún punto también, no lo hemos hablado contigo, pero los costos de la salud, los costos que significa la siniestralidad son elevadísimos para un país. Sí, en Uruguay se estima que rondan los $1000 millones anuales. Es claro. Gigantesco, gigantesco. Si hablamos en términos de dinero. Sí, pues está todo lo humano, que ya lo hemos hablado, todo lo humano. Está clarísimo. Porque además, porque dentro de lo humano, como precisamente el trauma es una enfermedad que afecta a la población joven, los años de vida potencial perdidos, esos son incalculables. Son incalculables. Claro. Supera a la suma de los años de vida potencial perdidos de la enfermedad cardiovascular, la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por cáncer sumados. O sea, uno suma todas las otras causas y no superan lo que es impacto desde ese punto de vista el trauma. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente afecta a una población joven. Muchísimas gracias por el encuentro de hoy. No, ha sido un gusto, gracias a ustedes. Ya sabemos que el mayo que viene estaremos pendientes de otro mayo amarillo. Ya no será el primero, será el segundo, pero habrá que seguir adelante porque es una carrera a largo plazo. Y espero que cada año seamos más. Exactamente. Bueno, un gusto recibirte. Muchas gracias. Nosotros ya estamos terminando este bloque, pero antes les quiero hacer una recomendación. AMC, Ingeniería en Sistemas. Cámaras HD, Wi-Fi con audio, sistema de vigilancia inteligente, un nuevo concepto
en cámaras de seguridad, no te lo puedes perder. Y también les quiero decir que, como siempre, estamos incorporando campañas de tránsito, que no son de Uruguay, o alguna vez pondremos alguna de Uruguay, pero que se pueden encontrar en la web o que se han pasado por canales en otros países. Vamos a ver una. Había tráfico, pero esa moto no la vi. Juro que miré, pero no la vi. Ahora, en cambio, la veo a todas horas. Veo ese cuerpo. No se movía. ¿Por qué no miré otra vez? Él estaría vivo. Aunque en mi caso no es grave, porque esto es solo un anuncio y yo un actor. En más de la mitad de accidentes de moto el culpable es otro vehículo. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España.